En la profunda sombra del tiempo, cuando la arena del desierto susurraba leyendas olvidadas y las aguas del mar guardaban secretos de civilizaciones desaparecidas, yace un tema, como un pergamino perdido, emanando el polvo de los siglos. Este tema es la historia reescrita. Una historia distorsionada, borrada, consumida por el fuego de las guerras, arrasada de la faz de la tierra por las catástrofes, enterrada bajo los escombros de imperios caídos. No se tratará solo de los acontecimientos en sí, sino también de cómo la humanidad perdió el conocimiento, cómo épocas enteras y logros pudieron ser entregados al olvido, como páginas arrancadas de los anales. Nuestro punto de partida es la pregunta que ha atormentado las mentes de muchas generaciones de científicos. ¿Por qué sabemos tan poco sobre el pasado? ¿Por qué en el mundo moderno, con su increíble progreso tecnológico, a veces nos sentimos desconcertados ante los enigmas que nos dejaron nuestros predecesores? ¿Cómo pudo ser que brillantes logros, obras maestras de ingeniería, altas tecnologías, que, al parecer, deberían haber permanecido para siempre en la memoria de la humanidad, desaparecieran sin dejar rastro, dejando tras de sí solo vagas insinuaciones y oscuras conjeturas? Como si algo poderoso, invisible, hubiera recorrido el mundo, borrando las huellas de las grandes obras, dejando tras de sí solo el eco de la antigua grandeza y la amargura de la pérdida. En busca de respuestas, emprenderemos un viaje a través de los siglos, a través de los laberintos de las excavaciones arqueológicas, bibliotecas destruidas por el fuego y campos de batalla donde perecieron personas y se borraron las huellas de la antigua grandeza. Apelaremos a los testimonios del pasado, tratando de reconstruir los fragmentos del mosaico, donde cada fragmento es una pizca de conocimiento perdido. Atravesaremos milenios, topándonos con enigmas y misterios que aguardan a su explorador. Empecemos por el aspecto más antiguo, quizás, el más trágico de este tema, la desaparición de bibliotecas y depósitos de conocimiento. En tiempos remotos, los libros no eran meros almacenes de saber, sino reliquias sagradas. En ellos residía la sabiduría de muchas generaciones, registros de tecnologías asombrosas, grandes descubrimientos e impresionantes logros. La destrucción de bibliotecas, especialmente en la era de las guerras y las conquistas, se convertía en una verdadera catástrofe para la civilización humana, equivalente a la pérdida de un valioso legado. Un claro ejemplo es la Biblioteca de Alejandría, una de las colecciones de libros más famosas del mundo antiguo, cuyo destino aún hoy conmueve las mentes de los historiadores. Fundada en el tercer siglo antes de nuestra era, en Alejandría, en la tierra de Egipto, era un auténtico centro de investigación científica y vida cultural. En sus muros se conservaban miles de rollos, que contenían conocimientos de todos los rincones del mundo. Aquí trabajaron eminentes científicos y pensadores de la antigüedad, cuyos nombres están grabados para siempre en la historia de la ciencia. Entre ellos estaba Eratóstenes, quien fue el primero en calcular la longitud de la circunferencia terrestre, realizando un verdadero milagro científico. ¿Pero qué fue de la inestimable colección de manuscritos? La historia de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría está envuelta en un velo de misterio, plagado de ambigüedades y contradicciones. Incendios, conflictos bélicos, fanáticos religiosos, todos ellos contribuyeron trágicamente a esta gran pérdida, privando a la humanidad de una inmensa cantidad de conocimiento. Los investigadores aún debaten acaloradamente sobre cuándo y cómo se produjo la destrucción final de esta gran biblioteca. Pero un hecho innegable permanece inalterable, una cantidad colosal de conocimiento, acumulado cuidadosamente durante largos siglos, se perdió para siempre. Solo podemos especular sobre los increíbles descubrimientos, los logros sobresalientes, los avances tecnológicos que fueron sepultados bajo las cenizas de Alejandría. No menos trágica fue la suerte de la Biblioteca de Pérgamo, otro de los mayores centros culturales del mundo helenístico. Allí, en las paredes de un lujoso edificio, se guardaban miles de valiosos rollos, que representaban una inestimable colección de textos antiguos. En el primer siglo antes de nuestra era, este tesoro de conocimiento fue destruido. Según una versión, esto ocurrió como resultado de una sangrienta guerra entre Roma y Pérgamo. Su rica colección fue trasladada a Roma e incorporada a la famosa Biblioteca Romana. Sin embargo, la mayor parte de los textos invaluables, para gran pesar, desaparecieron sin dejar rastro. Estos trágicos acontecimientos, por desgracia, no fueron casos aislados. En casi todas las civilizaciones antiguas, las bibliotecas desempeñaron un papel clave en la preservación de la sabiduría y el conocimiento transmitidos de generación en generación.
Pero las crueles guerras, los destructivos incendios y el despiadado vandalismo, lamentablemente, eran compañeros inseparables de la historia. Y las bibliotecas, estos depósitos de la memoria, a menudo se convertían en el principal objetivo de quienes buscaban destruir el pasado. La pérdida de información, resultante de la destrucción de las bibliotecas, es como arrancar de un libro de la historia humana páginas clave, condenando a las generaciones futuras a la ignorancia y el olvido. Trasladémonos a una época en que los imperios se derrumbaban, llevándose consigo complejas soluciones de ingeniería que, en aquellos tiempos, parecían algo increíble. Un ejemplo muy claro es el Imperio Romano. Los romanos fueron constructores, ingenieros y arquitectos sobresalientes. Crearon caminos, acueductos y baños públicos que asombran la imaginación incluso hoy. Pero tras la caída del imperio, mucho de esto se desvaneció, la tecnología se perdió. Tomemos, por ejemplo, el hormigón. Los romanos poseían el secreto de la producción de hormigón de la más alta calidad, duradero y resistente a las inclemencias del tiempo. Muchas estructuras romanas, como el Panteón, han perdurado hasta nuestros días precisamente gracias a este material milagroso. Sin embargo, después del colapso del imperio, el conocimiento sobre su producción se perdió para siempre. Durante muchos siglos, los europeos intentaron en vano dominar las tecnologías romanas, pero todos sus intentos fracasaron. Solo en el siglo XIX, después de largos y minuciosos estudios, el velo del misterio finalmente se levantó. Recordemos, por ejemplo, el sistema de calefacción en los baños de la antigua Roma, los hipocaustos. Este ingenioso hallazgo de ingeniería permitía calentar amplias habitaciones utilizando aire caliente que circulaba bajo el suelo y en las paredes. Ella proporcionaba no solo comodidad, sino también una conveniencia sin precedentes. Con la caída del imperio, sin embargo, los hipocaustos cayeron en el olvido y los europeos tuvieron que conformarse con sistemas de calefacción mucho menos eficientes. El frío calaba hasta los huesos, y solo quedaba soñar con el lujo de las termas romanas. En la Europa medieval, muchas tecnologías, que en su día fueron comunes, fueron olvidadas o perdieron su importancia. El nivel de vida disminuyó constantemente, la infraestructura se derrumbó y la gente tuvo que empezar prácticamente de cero, reconstruyendo el mundo de nuevo. Muchas habilidades, que antes se consideraban obvias, se convirtieron ahora en cimas inalcanzables del arte de la ingeniería. La caída de los imperios siempre estuvo acompañada de guerras sangrientas, saqueo de ciudades, destrucción de carreteras, acueductos y otras estructuras vitales. Todo esto condujo a la pérdida de conocimiento y tecnología. Las pérdidas infligidas por las guerras fueron colosales. En la época de las grandes migraciones de pueblos, cuando tribus y naciones se trasladaban por el continente, las ciudades eran incendiadas, las bibliotecas saqueadas y la gente perecía en innumerables batallas. En aquellas duras circunstancias, la supervivencia prevalecía sobre la preservación del conocimiento y la memoria del pasado. Sin embargo, las guerras no eran los únicos enemigos de la memoria. Las catástrofes naturales también desempeñaron un funesto papel en el borrado de los rastros de épocas pasadas. Erupciones volcánicas, terremotos devastadores, inundaciones destructivas podían aniquilar de un plumazo ciudades y civilizaciones enteras, sepultando no solo a las personas, sino también sus grandes logros. Recordemos Pompeya, la antigua ciudad romana, sepultada bajo las cenizas del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. Las excavaciones de Pompeya nos brindaron la singular oportunidad de asomarnos al pasado, de contemplar la vida de los romanos tal como era antes de la catástrofe, en todo su esplendor y cotidianidad. Pero, durante muchas generaciones, esa ciudad fue simplemente olvidada, enterrada en las entrañas de la tierra durante siglos. O recordemos la civilización minoica, que floreció en la isla de Creta en la Edad de Bronce. Como resultado de la erupción volcánica en la isla de Santorini, que tuvo lugar alrededor del año 1600 a.C., la civilización minoica sufrió pérdidas devastadoras. Enormes olas de tsunami, causadas por la erupción, se abatieron sobre ciudades y asentamientos, transformándolos en ruinas. La ceniza, cubriendo la tierra, devastó la cosecha, privando a la gente de alimento. La civilización decayó, y sus logros más destacados fueron, en gran medida, olvidados. Los cataclismos naturales eran capaces de destruir no solo los bienes materiales, sino también a las personas con conocimientos y tecnologías únicas.
La muerte de maestros, ingenieros y científicos conducía a la pérdida irreparable de información valiosa, no había nadie que transmitiera la experiencia acumulada. El estudio de las antiguas tecnologías, y cómo desaparecieron, nos obliga a reflexionar sobre muchas preguntas. ¿Por qué sabemos tan poco sobre arquitectura, construcción, metalurgia, construcción naval y otros campos que alcanzaron un alto desarrollo en la antigüedad? ¿Por qué muchos conocimientos, accesibles a nuestros antepasados, resultaron inaccesibles para nosotros? Uno de los ejemplos más intrigantes es el mecanismo de Anticitera, descubierto en 1901 en el lugar de un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera. Este mecanismo es un dispositivo muy complejo, aparentemente diseñado para predecir la posición de los cuerpos celestes. En su interior se encontraron engranajes, ejes, discos y otros detalles que demuestran un increíble nivel de desarrollo tecnológico, sin precedentes en aquellos tiempos. El mecanismo fue fabricado en el siglo II antes de nuestra era, y los eruditos aún hoy debaten acaloradamente sobre cómo funcionaba y cómo fue creado. El descubrimiento del mecanismo de Anticitera obligó a replantear nuestras ideas sobre el desarrollo tecnológico de las civilizaciones antiguas. Demostró con claridad que los antiguos griegos poseían conocimientos mucho más complejos de lo que podíamos imaginar. Desafortunadamente, muy pocos dispositivos similares han llegado hasta nuestros días. La mayoría, probablemente, se perdieron para siempre en el flujo del tiempo. Otro ejemplo notable, que provoca admiración y asombro, es la construcción de las pirámides en Egipto. Estas grandiosas construcciones impactan por su magnitud y precisión, encarnando la grandeza de la antigua civilización. Hasta el día de hoy, los científicos no han revelado todos los secretos de su construcción, y el enigma de la edificación de estas monumentales estructuras sigue inquietando las mentes de los investigadores. ¿Cómo construyeron los antiguos egipcios sus colosales estructuras sin contar con las tecnologías modernas? ¿Cómo se las arreglaban para mover e instalar bloques de muchas toneladas, erigiendo sus monumentales construcciones? Las respuestas a estas preguntas aún están envueltas en misterio. Existen múltiples teorías que intentan explicar el proceso de construcción de las pirámides. Algunos investigadores sugieren que los antiguos egipcios emplearon complejos sistemas de ingeniería, incluyendo rampas, palancas y otros dispositivos. Otros se inclinan por la versión del uso de una tecnología especial para el tratamiento de la piedra, que permitía crear bloques perfectamente lisos. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido universalmente aceptada. La construcción de las pirámides es un claro ejemplo de conocimientos y tecnologías perdidas. Sabemos que los antiguos egipcios poseían notables habilidades constructivas, pero, lamentablemente, la mayor parte de la información sobre cómo lo lograron se ha perdido para siempre. Existe otro aspecto de este enigma de tecnologías perdidas. A menudo simplemente no podemos entender para qué servían ciertos artefactos descubiertos durante las excavaciones. Un ejemplo destacado es la llamada espada de Damasco, un arma legendaria, envuelta en la gloria de su resistencia y filo. Cuchillas de este tipo se forjaban en Damasco en la Edad Media, pero el secreto de su fabricación se perdió para siempre. Durante largos años, los científicos se esforzaron por desentrañar el misterio del acero de Damasco, hasta que, solo recientemente, lograron acercarse a comprender la tecnología de su creación. El estudio de estas tecnologías perdidas nos permite profundizar en la historia de la humanidad y sus logros. Demuestra de forma evidente cuán ingeniosos y talentosos fueron nuestros antepasados, superando, quizás, incluso nuestras propias ideas sobre ellos. Además, nos recuerda la fragilidad del conocimiento y la importancia de preservarlo, transmitiéndolo de generación en generación. Pero, ¿quién es responsable de esta pérdida? ¿Sería más preciso preguntar, ¿qué factores llevaron a esto? Difícilmente se puede señalar a un culpable concreto. Fue un proceso complejo y multifacético, en el que se entrelazaron decenas de factores. Las guerras, las catastróficas calamidades, los rápidos cambios políticos, las crueles persecuciones religiosas, simplemente, el cambio de culturas. Todo esto condujo inexorablemente a la pérdida de valiosos conocimientos y tecnologías de vanguardia. La propia estructura de la sociedad también jugó un papel importante. En tiempos remotos, el conocimiento a menudo residía en manos de un círculo muy reducido de iniciados, sacerdotes, eminentes eruditos, hábiles artesanos. Tras su partida al otro mundo, ese saber corría el riesgo de caer en el olvido, a menos que apareciera un digno sucesor capaz de transmitirlo. Los factores económicos también influían.
Si una tecnología no generaba las ganancias esperadas o dejaba de satisfacer las necesidades urgentes de la sociedad, podía ser relegada al olvido o perder por completo su importancia. Por ejemplo, si la construcción de estructuras complejas y a gran escala se volvía demasiado costosa, el conocimiento de los detalles de su construcción podía perderse. Los cambios climáticos y las catástrofes ecológicas de diversa índole también podían ser causa de la pérdida irreparable de conocimientos. Sequías implacables, inundaciones devastadoras, terremotos que sacudían la tierra. Todo esto destruía asentamientos e infraestructuras, y con ellos, valiosos conocimientos. En resumen, se puede afirmar con seguridad que la pérdida de conocimientos es un proceso increíblemente complejo y multifacético, condicionado por una gran variedad de factores. Guerras, catástrofes destructivas, golpes políticos, crisis económicas, persecuciones religiosas, todos estos factores, como olas implacables, cubrían el pasado, dejando tras de sí solo un escaso conocimiento de los días pasados. Pero, a pesar de las innumerables pérdidas, la humanidad se esforzó incansablemente por recrear lo perdido, como un viajero que recoge los fragmentos de un espejo roto. Las excavaciones arqueológicas, el minucioso estudio de textos antiguos, la cuidadosa investigación de artefactos conservados, todo esto sirvió como herramientas para reconstruir el panorama del pasado, como pinceles de un artista que dan vida al lienzo de la historia. Un ejemplo brillante fue el descifrado de los jeroglíficos egipcios, emprendido por Gianfranco Champollion a principios del siglo XIX. Esta titánica labor nos abrió las puertas a un asombroso mundo de la civilización del antiguo Egipto, permitiéndonos conocer su historia, cultura, creencias y tecnologías. El estudio del mecanismo de Anticitera, mencionado con anterioridad, asombró la imaginación, demostrando que los antiguos griegos poseían conocimientos mucho más complejos de lo que solíamos pensar. Las excavaciones en Pompeya, sepultada bajo las cenizas de un volcán, nos brindaron la oportunidad única de vislumbrar la vida de los romanos tal como era antes del fatídico cataclismo. Estos descubrimientos e investigaciones son como faros que iluminan el camino hacia el pasado. Nos recuerdan que la historia no es solo misterios y enigmas, sino también una inagotable fuente de inspiración y nuevos conocimientos. Despiertan en nosotros el sentido de la responsabilidad en la preservación del patrimonio cultural y nos instan a seguir estudiando la historia sin descanso. En conclusión, cabe destacar que la historia del conocimiento perdido no es solo un relato triste de pérdidas, sino también una saga inspiradora sobre la insaciable sed de conocimiento y la búsqueda incesante de la verdad. Es la historia de cómo la humanidad, como el fénix de las cenizas, intentó revivir lo perdido, cómo se esforzó por comprender los misterios del pasado, aprendiendo de sus propios errores. Tal vez en el futuro, gracias a las nuevas tecnologías y a una investigación minuciosa, podamos desentrañar aún más misterios ocultos en las profundidades del tiempo. Pero aunque esto no ocurra, el propio deseo de aprender, de desentrañar los misterios es ya el mayor logro de la humanidad. Y así, la cuestión de lo que esconde la historia reescrita sigue abierta, invitándonos a un viaje sin fin a través de los sinuosos laberintos del tiempo, donde cada descubrimiento ofrece una esperanza de iluminación y comprensión.